grabar este laboratorio que tiene direccionamiento IPv6. Vamos a calcular subredes que van a salir de esta red y también vamos a configurar los dispositivos. También vamos a hacer configuraciones básicas, vamos a levantar SSH, vamos a respaldar los archivos de configuración de cada router en un servidor TFTP, vamos a levantar un servidor DNS para el servicio web. Todo eso lo vamos a hacer en este laboratorio. Bien, para el direccionamiento IP de este laboratorio tenemos la dirección 2001 ACAD 2.2.64. Esta es una dirección global, ¿sí?, que nos entregó un proveedor de servicio y nos entregó prefijo 48 a nosotros. Desde el prefijo 48 al prefijo 64, o sea 16 bits, tenemos que utilizar para poder segmentar nuestra red en subredes. Aquí tengo 16, 32, 48 y me faltan 16 bits para poder segmentar y agregar la porción ID de subred a esta dirección global. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la subred 10, nos dio como resultado que era la 2001 ACAD 2.A. Eso lo vamos a hacer con la calculadora. Si yo quiero calcular el 10, que es decimal, y lo quiero llevar a hexadecimal, es la A. Entonces tenemos A en la porción de subred. Si yo quiero calcular la subred 100, coloco en decimal el 100 y es 64 o 64 en ese exteto de subred. Si quiero calcular la subred 1000, coloco 1000 en decimal y lo llevo y me da 3E8. Ahí. Entonces ya tengo calculado las subredes en cada segmento. Bien, como tengo calculado la subred en cada segmento, puedo configurar los dispositivos host, ¿cierto? Y también el router. Voy a comenzar configurando el router 1. El router 1 tiene en su interfaz Giga 0 conectado a un switch y bajo el switch los dispositivos finales. Voy a configurar la interfaz que va a ser gateway de esta red LAN. Vamos al router 1, nos salimos del modo setup con control C o colocamos no, enable, configure terminal. Lo primero que hacemos es configurar el nombre del router, R1, eso es lo principal, lo primero, y luego vamos a la interfaz, interface, giga 0/0, y aquí en esta interfaz vamos a colocar la dirección primera, la IP global. Antes de eso quiero hacer un do show IPv6 interface brief. No hemos configurado ninguna interfaz con IPv6 y si nos damos cuenta todas las interfaces están administrativamente down y sin IP. Ahora, antes de configurar la interfaz voy a colocar el siguiente comando: IPv6 únicas routing. IPv6 únicas routing. Ya tenemos entonces habilitado el enrutamiento para IPv6, no olvidarse de ese comando. IPv6, el enrutamiento IPv6 no viene habilitado por defecto, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que habilitarlo con el comando IPv6 únicas routing. Ahora sí vamos a la interfaz Giga y en esta interfaz vamos a colocar la IPv6 address. Esta tiene la 2001 2.ACAD 2.A en la parte de
ID de subnet, y vamos a colocar el primer host. El primer host va a ser .1. Ahora, no olvidar lo siguiente, esta dirección sería de la siguiente manera. Esta dirección sería de la siguiente manera. Debería ser 1234, 1234, 1234, 123. Esa sería la dirección real del host, ¿cierto? Es la primera IP de host y debería ser de esta forma. Ahora, ¿cómo acortamos esta dirección? Bueno, hay una regla que dice que los ceros de la izquierda en un octeto se pueden eliminar. Los ceros de la izquierda se pueden eliminar en cada octeto. Y además de eso, si yo tengo, como segunda regla, si yo tengo un grupo de ceros contiguos, los puedo representar por 2 puntos, 2 puntos. Eso me indica que dentro de la dirección hay un grupo de ceros. ¿Cuántos? Veamos. Tengo un octeto, 2, 3, 4, 5 octetos y deberían ser 8 octetos. Por lo tanto, ¿cuántos sectetos faltan? 3 sectetos. Aquí, esos 2 puntos representan a los 3 sectetos que están en 0. La regla dice que solamente se puede reemplazar por 2 puntos un grupo de ceros una sola vez. Entonces, la dirección nos quedó resumida en este valor. Vamos a configurar entonces eso. Ahora tenemos que colocar cuál es el prefijo. Aquí no colocamos máscara, sino que colocamos el prefijo, y la porción de red, subred, tiene prefijo 64, y así colocamos entonces el prefijo 64, y todo lo que haya del 64 al 128 es porción de host. Ahí ya tenemos entonces la dirección IP global de esa tarjeta. Si yo hago un show IPv6 interface brief, la tarjeta no solo tiene la IP global, ¿cierto?, que tiene una parte que me entregó el proveedor de servicio, más la parte de mi segmentación con subredes, sino que también tiene una dirección del tipo link local, que comienza con FE80. Eso es la porción de red, pero en la porción de host, la tarjeta se autoconfiguró con una dirección de host, y esa autoconfiguración la sacó del EUI64. El EUI64, que es el formato que toma, o el estándar que toma la dirección MAC de la tarjeta y le agrega el FFFE, ¿verdad?, en el centro de la dirección MAC. Como la dirección MAC tiene 48 bits y la porción de host debe tener 64, el EUI64 lo que hace es colocar FFFE, ahí están los 16 bits, y lo coloca en el centro de la dirección MAC. Y después modifica el bit número 7, el bit número 7. Vamos a ver cómo sería eso. Copy, y vamos a ir al aquí. Fíjate lo que hace el EUI64. Esta es la dirección MAC. Tiene ¿cuántos caracteres? 3, 5, 7. Bueno, primero vamos a ir a la dirección MAC para que veamos cuál es la dirección MAC de la tarjeta. Do show interface giga 0/0. Ahí voy a encontrar cuál es la dirección de la tarjeta, la dirección física o dirección MAC. Aquí está la dirección MAC. Voy a copiarla y luego la voy a llevar a el EUI64, que nos da como resultado esto. Pero ¿cómo lo hace? Lo primero que hace es, como tiene 12 caracteres la MAC hexadecimales, lo que hace el EUI64 es
tomar la primera porción de la MAC, los primeros 6 dígitos, ahí divide la MAC y aquí le agrega el FF-FE. Voy a sacar el punto para que quede de mejor manera. Entonces agrega ahí esos 16 bits. 16 bits. Y lo coloca en el centro de la MAC. No olvidar que los primeros 6 caracteres, 2, 4, 6, corresponden a la OUI, al identificador único de la organización, representa al fabricante de esta tarjeta. En el centro de la MAC, o sea en el OUI, en la mitad, entre el OUI y la porción de producción de la tarjeta, inserta el FFF. Y ahí tenemos entonces los 64 bits de porción de host. Pero ¿qué más hace? El EUI, el estándar, lo que hace es tomar el bit número 7. El bit número 7, recuerda que cada carácter de estos tiene 4 bits, por lo tanto aquí tengo del bit 1 al 4, aquí tengo del 0 al 8. Esos bits los voy a convertir en binario, 1, 2, 3, 4, ahí está el primer 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el primer 0 son los primeros 4 bits en ceros y el segundo 0 son los siguientes 4 bits en 0. El estándar dice, el bit número 7, voy a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el bit número 7 lo modifica, si está en 0 lo modifica a 1 y si está en 1 lo lleva a 0. Ese bit se llama Universal Local, lo voy a llevar a 1 porque estaba en 0. Bien, una vez que lo modifiqué, lo voy a llevar a su valor hexadecimal. Esos 4 ceros representan a ese 0 y los 4 ceros de acá se modifican. ¿Qué valor tendría estos 4 bits? Sería 1, 2, ¿cierto? Está encendido el valor 2. El valor 2, por lo tanto, ese 0 se convierte en 2. Y como la regla de los ceros dice que yo puedo eliminar los ceros a la izquierda, fíjate que ahora la porción de host en la dirección IPv6 me quedó de la siguiente manera: 230, F2FF, FE1C, BE01. Entonces esa es la dirección que tomó esta tarjeta como link local. La porción de red comienza con F80 y la porción de host es la MAC modificada por el estándar EUI64. Ahora nosotros vamos a modificar, porque dice aquí que las interfaces Giga van a tener como link local la F80 2.2.1. entonces no se la va a asignar la EUI64, sino que nosotros le vamos a colocar la dirección IPv6 address FE80 2.2.1 link local. Ahí le colocamos entonces la link local address FE80 2.2.1. Voy a preguntar ahora por Ducho IPv6 Interface Brief y ahora ya quedó esa link local address. Ya tenemos configurado entonces el router en su tarjeta Giga 0 en LAC 0. Ahora voy a configurar el host que está acá en este segmento LAN. Este host, ¿verdad? Fíjate cómo puede configurarse un host. Un host se puede configurar con una dirección IP estática donde yo coloco toda la porción, por ejemplo, 2001, ACAD, A 2.2. Y aquí coloco, por ejemplo, la dirección, dice .10, que sería A en la porción de host, ¿cierto? Y debería colocar
debería colocar nuevamente 2001, 2.acad, 2.acad, 2.a, 2.2.a y 64. Ese es el prefijo. Aquí estoy configurando manualmente el host. En el gateway yo podría colocar como gateway la dirección link local address del router. Solamente necesito un gateway y ese gateway puede ser la IP global o la IP link local. Y ahí ya tendría configurado el host, ¿cierto? Veamos si podemos tener conectividad. Antes de eso voy a encender la tarjeta Giga 0, no shutdown. Voy a encender la Giga 0, si no, no voy a tener conectividad hacia el router. Entonces voy a probar conectividad desde el PC0 al gateway ping. Antes de eso voy a ver un IPv6 config. IPv6 config, y en el IPv6 config, fíjate, yo tengo un IP global, tengo un IP link local y también se construyó con el EUI64, o sea, se sacó de la MAC la parte link local y el default gateway lo configuramos manualmente. Si yo hago un ping al FE80 2.2.1, tengo conectividad ya a mi gateway. Tengo conectividad. También podría hacer ping. Veamos si logro hacerle ping acá a 2.2.1 y también tengo ping a la IP global del router, al IP global. Bien, ahí ese host está configurado manualmente. También podría colocar aquí un DNS, ¿verdad? Ahora, si yo quiero configurar un host en forma dinámica, tengo dos opciones. Tengo por DHCP y tengo por autoconfiguración. ¿Qué es lo que es el autoconfiguración? El autoconfiguración, el host lo que hace es enviar o usar un protocolo para poder obtener del router 1 de la tarjeta la porción de red de la parte de red global que tiene esa tarjeta y él asumirla aquí en la dirección IP. Fíjate, voy a colocar autoconfig y él, ¿qué hizo? Tomó la IP, voy a ponerle static autoconfig. Fíjate, tomó la IP 2001 acad A, tomó la porción de red y ID de subred y la parte de host la asumió con la dirección MAC modificada, o sea el EUI64. ¿Sí? Entonces se autoconfiguró con una IP del segmento 2001 porque le pidió al router que le entregara el valor de la porción de red y la porción de subred y se autoconfiguró, ¿cierto? Ahí. Entonces veamos si este host puede hacerle ping al gateway. Puede hacerle ping al gateway. Eso es con autoconfiguración. También puede ser por DHCP, ¿cierto? Tendría que levantar un DHCP en este router y este router entregarle IP y todos los parámetros a este PC. Por el momento nosotros lo vamos a dejar como static. Vamos a colocar manualmente la IP acá a 2.2. A prefijo 64 y como gateway FE80
80 2.2.1. Perfecto, ya tenemos entonces configurado ese host. Ahora vamos a configurar la Giga 01 del router 1. También tiene una IPv6 global, la subred es 64 y nos dice aquí que tiene la primera dirección global. Entonces vamos a ir interface Giga 0/1 IPv6 address 2001 ACAT 64 2.2.1 prefijo 64. Bien, eso es la global. Lo que es la link local, en la link local también le vamos a colocar una link local. Fíjate que ya tomó do show IPv6 interface brief, y la Giga 1 ya tomó una link local, lo tomó con la FE80 y la MAC modificada, el EUI64. Nosotros le vamos a colocar aquí como IPv6 address una link local del orden FE80 2.2.1 link local. ¿Ya? Veamos si quedó asignada. Ahí está. Ahora, ¿por qué pueden tener dos tarjetas la misma link local? Bueno, porque están en segmentos distintos. Están en segmentos distintos y las link local son en los segmentos, ¿verdad? Y no van a tener ningún problema en asignársele a ambas tarjetas la misma link local. Lo que no puede haber es que en el mismo segmento local hayan dos direcciones IP link local iguales, o inclusive las globales no deben ser iguales, pero en segmentos distintos sí pueden haberlo. Ahora, eso en IPv4 no te lo permitía. Yo no podía colocar una dirección IP en una interfaz y la misma dirección IP en otra interfaz, ¿ya? Pero en IP versión 6 sí. Bien, ahí estaríamos con la dirección IP V6 de la Giga 01. Voy a configurar, me faltó levantar la interfaz, no shutdown. Ahí es sí, no shutdown. Ahora voy a configurar la Giga 01 del router 2. Vamos al router 2, control C para salirnos del modo setup, enable, configure terminal, interface Giga 0/1. Aquí vamos a configurar la IP global, IPv6 address 2001 2.ACAD 2.ACAD 2.64 2.2. Y fíjate que dice que coloque la... Voy a hacerlo al revés, mira. Voy a colocar aquí en la global, la de arriba son las global y la de abajo son las link local. En la global voy a colocar la última dirección. ¿Cuál sería la última dirección? Voy a llevar la dirección completa, copy, y la voy a llevar acá. La última dirección, hasta ahí tengo la porción red y subred. La última dirección sería 1234 1234 1234 1234. Esa sería la dirección última, los 64 bits encendidos, o sea, puras F. Alguien podrá decir, pero ese es el broadcast de esa red. No, aquí no existe el broadcast. En IP versión 6 no existe la dirección broadcast o el concepto de broadcast. Por lo tanto, yo puedo colocar la última dirección de host, ¿ya? Entonces, esta va a ser la dirección que vamos a colocar. La última dirección. Voy a borrar aquí y la voy a pegar.
Y no olvidar que debo colocarle el prefijo 64. Eso es para la global. Para la local, IPv6 address, vamos a colocar la FE80 2.2.2 link local, ¿cierto? Entonces tenemos la 1 acá, la 2 acá como link local, y debo levantar la interfaz con no shutdown. No shutdown. Listo. Voy a probar conectividad entre los routers. Desde router 1 voy a irme al modo privilegiado con control Z, ping, a la FE80 2.2.2. Fíjate que me dice cuál es la interfaz de salida. Yo voy a colocar que es la Gigabit Ethernet 01. Esa es la interfaz de salida, esta que está aquí. La vamos a copiar. Y ahí tenemos conectividad hacia ese router. Si yo quisiera probar ping, hacia la 2001, 2.ACAD, 2.ACAD, 2.64, 2.1234, 1234, 1234, 1234. Tengo conectividad a esa dirección. Entonces ya este segmento está direccionado. Configurar la interfaz Giga 00 que corresponde a la LAN donde está el servidor. Esta es la subred 1000, nos dio como porción de ID de subred 3E8. Y vamos a configurar la primera IP también, y como link local la F81. Entonces voy a la interfaz Giga 0/0, IP de 6 address 2001, ACAD 3E8 2.2.1/64, IP de 6 address, la FE80 2.2.1 link local. Y la vamos a encender con no shutdown. Ya tenemos entonces encendida esa tarjeta. En el servidor que va a tener los servicios, vamos a configurar la IP 100. La IP 100 de este host o de este servidor es la .100. ¿Cuánto sería la IP 100 si yo lo quiero llevar a valor hexadecimal? Vamos a ir a la calculadora, vamos a colocar el 100, sería 64. Entonces la porción de host sería 64. Vamos a configurar. Ahí está, 2001 a cada CAD, 3E8 64. Y como gateway vamos a colocar el FE, FE80 2.2.1. Ahora, ¿cuál sería el DNS? Es la misma IP de este host, control C, y lo pegamos acá, porque este servidor va a ser el rol de DNS. Ahora lo vamos a configurar también acá. El DNS va a ser la misma IP. Entonces ya tenemos configurado todo el direccionamiento. Si yo hago un ping, por ejemplo, si quiero hacer un ping a la dirección IP del servidor, me dice que
el destino es inalcanzable, y quien me contesta es mi gateway, ¿verdad? Y me dice destino inalcanzable. ¿Por qué? Porque si yo miro el router 1 y hago un show IPv6 route, este router solamente conoce las redes directamente conectadas, conoce la subred 10 y conoce la subred 100, pero no conoce la subred 1000, la que termina en 3E8. Entonces este router no podría tomar un ICMP y llevarlo hacia la red 3E8. Entonces, ¿qué nos falta en esta topología? El enrutamiento. Para el enrutamiento lo que vamos a usar van a ser rutas estáticas. Vamos a probar una ruta estática en el router 1, configure terminal. Una ruta estática sería IPv6 route. Aquí yo coloco la dirección de la red a la cual quiero llegar y el prefijo. Yo quiero llegar a la 2001 a cada CAD, 3E8, y en la porción de host no coloco nada porque quiero llegar a cualquier host de esa red y coloco el prefijo. Ahora, luego puedo colocar una interfaz de salida, ¿cierto? Puedo colocar como interfaz de salida la Giga 01, que es la interfaz que me va a servir para interconectar hacia esa red, la Giga 01, la interfaz local. También podría ser la IP del siguiente salto, o sea, podría ser la IP de esa interfaz, la que termina en puras F, y esas dos formas me podrían servir. Voy a probar por interfaz saliente, Giga 0/1, a ver si funciona. Ahí tenemos. Ahora, el router 2 también tiene que tener una ruta de vuelta, porque cuando yo hago un pin hacia esa red, cuando conteste el servidor, el router 2 no conoce la red o la subred 10. Si yo miro la tabla de ruta, show IPv6 route, no conoce la red o la subred 10, solamente conoce la 64 y conoce la 3E8, pero no conoce la A, y a esa red debo contestar el pin. Por lo tanto, aquí configure terminal IPv6 route a la 2001 ACAD 2.A 2.2./64, y también voy a usar la Giga 0/1 como interfaz saliente. Voy a probar si tengo conectividad ahora. Vamos a probar conectividad hacia esa dirección. Bien, me doy cuenta que al hacer una ruta estática por interfaz saliente no funciona. Por lo tanto, voy a cambiar eso y voy a colocar la ruta estática por la IP de salto siguiente, y voy a ocupar la FE80 2.2.2, a ver si funciona. Parece que tengo que ocupar la global 2001 ACAD 64 2.1234 1234 1234 1234, y en el otro extremo vamos a probar el pin
tampoco funciona. En el otro extremo vamos a hacer lo mismo. En vez de colocar la interfaz saliente, vamos a colocar la 2001, 2.acad, 2.acad, 2.64, 2.1, 2.2.1. Vamos a probar el pin. Y ahora sí funciona el pin. Veamos si funciona el pin. Control C. Habiendo probado el enrutamiento, quisimos hacer el enrutamiento estático de las siguientes tres maneras: IPv6 route, la red destino, el prefijo y la interfaz saliente de R1. Y para R2, IPv6 route, la red destino y la interfaz saliente. De esta manera la probamos y no funcionó en Packet Trace. También quisimos probar de esta manera usando las direcciones locales y tampoco funcionó. De la única forma que funcionó es colocando como dirección de NestHub la dirección global del siguiente salto. Esta es la ruta que quedó en R1 y esta es la que quedó en R2. La vamos a mirar en la topología. Voy a R1, IPv6 route, la red destino es la red que está donde está el servidor, y el siguiente salto es la IP de esa interfaz. Para R1 el siguiente salto es esa IP. En R2 la ruta quedó IPv6 route, la red destino, en la subred 10, o sea, esa red, y el siguiente salto es la 64.1, o sea, la IP de esa interfaz. Para R2 el siguiente salto es esa interfaz. Fíjate que yo no hago ruta estática hacia las redes directamente conectadas, sino que hago ruta a aquellas redes que no tengo directamente conectadas, porque el router ya conoce estas dos redes, la que no conoce es esa red. Vamos a probar conectividad ahora desde PC0 al servidor y ya tenemos conectividad con ruta estática por NestHub, usando las IP globales como NestHub. Bien, si yo quisiera probar el servicio web, voy a ir a este servidor, en la config, en el servicio DNS, voy a colocar lo siguiente: IPv6 duoc.cl y colocamos la IP del servidor web, ¿verdad? Entonces, fíjate que este servidor está cumpliendo roles de DNS y también de web. Aquí está la página web, ¿cierto? Voy a modificar esto, a ver. Voy a colocar aquí www. Voy a colocar otro dominio, certificatetour.cl. Aquí vamos a colocar bienvenido al portal de Certificate Tour. ¿Ya? Ahora en el DNS entonces vamos a cambiar eso. Vamos a colocar aquí www.certificatetour.cl. Salvar.
Entonces vamos a probar desde este host el servicio web www.certificate tú. Y ahí está entonces Certificate tú. Ahora, si lo quisiéramos probar por IP, ¿cierto? Si yo quisiera poner 2001 ACAD 3E8 2.2.64, también puedo entrar por IP. Eso es para comprobar si tengo servicio web. Puede ser que falle el servicio DNS, y para probar si está fallando el DNS coloco la IP del servidor. Otra prueba que puedo hacer es colocar NS lookup y pregunto por el hice un NS lookup y voy a preguntar por el dominio certificatetour.cl. no lo encuentra. www.certificatetour.cl, y ahí me resuelve el DNS que la IP de Certificate Tour es esa IP. ¿Sí? Exit. Si yo hago un ping a certificatetour.cl, ya tengo conectividad a ese dominio. Si le hago pin al dominio, quiere decir que me está resolviendo la IP. Entonces ya tenemos servicio web y servicio DNS en la topología. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el SSH. Eso está dentro de las configuraciones básicas. Vamos a configurar aquí configuraciones básicas. Las configuraciones básicas son hostname, enable secret, banner mode, line BTI para SSH, crear un usuario para SSH. Eso. Entonces voy a ir a R1, enable, configure terminal, ya tengo el hostname. Voy a configurar un enable secret y no una enable password, sino que enable secret porque está cifrada, y voy a colocar Cisco secret. Cisco secret. Ya tengo entonces la enable. Voy a configurar el banner mode. Banner mode, el mensaje del día, voy a abrir con un carácter solo acceso autorizado y cierro con aquí. También debo configurar las líneas BTI para SSH. Line BTI, vamos a decir 0, solamente voy a habilitar la BTI 0. Bueno, 0 espacio 15, voy a habilitarlas todas. Fíjate lo que dice aquí, debo configurarlas para SSH. Las líneas BTI son las líneas que me sirven para las conexiones remotas, tanto por Telnet como por SSH. Si yo coloco transport input y pregunto, lo que tengo aquí es all, none, SSH y Telnet. Por defecto viene all, o sea, yo puedo entrar por Telnet y SSH, trae el puerto 22, y 23 habilitado. Pero si yo coloco solamente transport input SSH, voy a dejar las líneas BTI para que acepten conexiones por SSH y no por Telnet. Entonces va a tener abierto solamente el puerto 22.
¿sí? También el comando que me sirve aquí es login local. Lo que hace este comando es que cuando alguien se conecta al router 1 por SSH, va a pedir un usuario y una contraseña que vamos a crear dentro del mismo router. Veamos cómo creamos ese usuario. Username, por ejemplo, administrador. Vamos a colocarle un privilegio 15 y le vamos a colocar una contraseña, por ejemplo, root. Ahí creamos el usuario administrador con privilegio 15 y la contraseña root. Como le pusimos un usuario con privilegio 15, en las líneas BTI yo le voy a decir que cualquier usuario que se conecte por acá sea con privilegio en level 15, o sea, sea un superusuario, sea el usuario con mayor privilegio. Si se conecta a otro usuario, si yo creo un usuario con privilegio 2 y yo a la línea BTI le pongo que solamente se conecte en 15, no va a poder entrar ese usuario por SSH. Entonces, ¿qué tenemos creado? El hostname, el enable secret, el banner mod, la line BTI para SSH, creamos el usuario. Ahora lo que debemos hacer es levantar SSH. Para levantar SSH necesito lo siguiente: necesito un hostname, necesito un dominio, necesito crear la llave, y eso lo vamos a hacer en R1. Fíjate, exit. Lo primero es que el hostname ya está listo. Voy a crear un dominio IP domain name y voy a colocar acá certificate tour.cl. Entonces tengo el hostname, tengo el dominio y ahora voy a generar una llave. Para generar la llave con la cual se va a cifrar toda la comunicación por SSH, va a ser el comando crypto key generate RSA. RSA es el algoritmo, ¿verdad? Ahí están las siglas de los creadores del algoritmo. Dice ahí si lo quiero reemplazar. Ya había levantado SSH en este router, le voy a decir que sí. Y ahora me va a crear la llave con el nombre del router más el dominio que creamos. Y le voy a decir que cree la llave con 1024 bits. Ahí ya generó la llave. ¿Qué otra configuración podemos hacer en SSH? Bueno, ya levantamos las líneas BTI, creamos el usuario con privilegio. Vamos a modificar el timeout y vamos a modificar los intentos de conexión. IP SSH timeout, y eso va de 1 a 120 segundos. Vamos a ver cuánto viene por defecto. Do show IP SSH, y por defecto el timeout viene en 30 segundos. No, este no es el... este ya está modificado. Voy a ver en el otro router que no hemos configurado SSH. Show IP SSH. Por defecto viene con 120 segundos y con 3 intentos de... 3 intentos para validarse. Bueno, lo vamos a dejar como estaba acá, en 30 segundos y un intento de validación. Vamos a probar entonces SSH desde acá. SSH espacio -L, el usuario es administrador y la IP va a ser la 2001 ACAT 2.2.1 y veamos si se conecta por SSH.
no se conectó por SSH, nos falta, vamos a hacer un ping 2001 ACAD 2.2.1. Algo nos falta. Dice que el destino es inalcanzable. Me habré equivocado en la IP. Ah, es que estoy... A ver. Do show run. Tiene la 2001 a cada CAD A1. Esa es la IP del router. Y voy a probar conectividad. Tengo conectividad, entonces voy a hacer un SSH -L SSH-L administrador y ahí sí dijimos que la contraseña era root. Y ahí ya tenemos conexión por SSH al router. Si yo me hubiese equivocado, me voy a salir. Si yo me hubiese equivocado en la contraseña, como tiene solamente una Authentication Retry, me bota la conexión. Entonces, yo solamente, ahí me equivoqué de nuevo, ¿verdad? Nuevamente y ahora siguiente, y ahí me aparece el banner mode, solo acceso autorizado. Entonces ya tenemos SSH en R1. Voy a levantar SSH en R2. Configure terminal. Ya tenemos el hostname, IP, domain name, certifícate, tour.cl, creamos la llave con CryptoKey generate RCA, ahí me va a quedar la llave con eso, poner el nombre del hostname y el dominio, le ponemos 1024. Luego creamos un usuario, vamos a llamarle administrador, que tiene privilegio 15 y tiene una contraseña secreta de root. Luego vamos a ir a las líneas BTI, 0 espacio 15, vamos a colocarle transport input SSH, login local, luego vamos a ir a IP SSH timeout 30 segundos, IP SSH authentication retry una sola vez. Vamos a probar el SSH desde acá. La IP de este router es 64.2.1.234.1.234.1.234.1.234 y ahí es root. Ya tengo acceso a R2. Bien, ya tenemos configurado completo este laboratorio. Sí, quedó configurado completo. Vamos a repasar lo que hicimos. Lo que hicimos en este laboratorio fue direccionar nuestras subredes en IPv6, configurar las interfaces, configurar los hosts, hacer rutas estáticas de siguiente salto,
ocupando como siguiente salto las IP global. Luego configuramos o hicimos configuraciones básicas, dentro de ellas el hostname, enable secret en banner mode, y levantamos las líneas VTI para SSH, creamos un usuario. Para SSH nos pide el hostname, el dominio, generar una llave con RCA de 1024, levantar las líneas VTI, crear un usuario con privilegio 15 y la contraseña cifrada, modificar el SSH timeout y modificar el authentication record. Tenemos completo entonces nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio lo que vamos a hacer es respaldar en este servidor, que también está haciendo roles de servidor TFTP. Voy a ir al servicio TFTP. En el directorio donde se guardan los archivos no hay nada, y aquí voy a guardar las configuraciones de R1. ¿Qué configuraciones voy a guardar de R1? Voy a guardar la startup config. Para eso voy a hacer un do wr. Si yo hago un show startup config, tengo mis configuraciones. Este archivo de configuración lo voy a respaldar. Como administrador sería necesario tener el respaldo de este archivo. Copy de la startup config al servidor TFTP. ¿Cuál es la dirección del servidor TFTP? 2001 ACAD 3E8 2.2.64. ¿Cómo se va a llamar el archivo cuando llegue? R1conf, y ahí lo copió. Ya tenemos el archivo de R1. También voy a guardar el archivo de R2. Voy a hacer un wr copy. Aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjate, voy a crear una tabla de host. IP host, voy a decir que servidor es igual a 2001 ACAD 3E8 2.2.64. Es IPv6 host. IPv6 host. Eso me sirve porque fíjate que si yo le hago un ping IPv6 a servidor, me contesta la IP del servidor. Yo hice un pequeño DNS en donde el nombre de la máquina es igual a la IP. Eso me sirve porque cuando yo hago un copy startup config, ¿cierto? Voy a respaldar primero. Ahora sí, copy startup config a el TFTP. Coloco el nombre. Podría colocar la IP, pero coloco el nombre. Me dice cómo se va a llamar el archivo cuando llegue allá y copió. Ahí tenemos R2. También podemos configurar o respaldar el sistema operativo de R1. ¿Cómo se llama el sistema operativo de R1? Show Flash. Aquí tengo el nombre del sistema operativo hasta el punto bin. Lo voy a copiar porque en el proceso me pide el nombre. Copy Flash al TFTP. El origen es la Flash, el destino es el TFTP. ¿Cómo se llama el archivo origen? Aquí copio el nombre. ¿Cuál es la dirección del host remoto? Aquí no puedo colocar servidor porque no he creado la tabla de host. Por lo tanto, 2001 ACAD 3E8 2.2.64. Me pregunta cómo se va a llamar el archivo cuando llegue al destino. Mantenemos el mismo nombre y comienza a copiar este archivo en el servidor TFTP. Dependiendo de cuánto pese el archivo es lo que se va a demorar en
cargar. Vamos a ver si se cargó. Ahí está el archivo. Lo mismo puedo hacer en R2, pero como es el mismo archivo, ya tenemos respaldado el mismo sistema operativo. Show Flash. Y ese archivo me sirve tanto para R1 como para R2. Son los mismos sistemas operativos. Entonces ya tenemos respaldado la Startup Config y el iOS de los routers.